Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Me da mucho gusto poder estar nuevamente con todos ustedes alabando y adorando a Dios y compartiendo su bendita palabra. A la vez que quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que aún en mi ausencia han estado aquí presente como una muestra de que realmente valoran la palabra de Dios que se ha predicado. Y para dar inicio a esta enseñanza del día de hoy, yo quisiera que juntos leamos en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, en el verso 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí mismo en el capítulo 16, en el verso 20, leemos que entonces Jesús mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Y en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 30 y 31, leemos: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el libro del Evangelio de Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Quiero leerlo de nuevo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que sí están escritas, se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es ¿quién? Es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hoy deseo compartir con ustedes, con la ayuda de Dios y su palabra, una enseñanza que he titulado Una verdad, dos reacciones. Una verdad, dos respuestas. ¿Y cuál es esta verdad a la cual voy a estarme refiriendo? ¿Cuál es esta verdad que Dios quiere enseñarnos hoy? Verdad que encontramos en la Biblia, la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, pero en especial en el Nuevo Testamento. Esta verdad es que Jesús de Nazaret es el Cristo prometido por Dios para salvación de todas aquellas personas que en Él creen. ¿Y qué significa que Jesús es el Cristo? Yo quiero decirles que el término Cristo es la palabra en griego que se utiliza para traducir la palabra Mesías o la palabra ungido del hebreo o bien del arameo. Y es un adverbio en griego que a su vez proviene de un verbo que significa ungir. Y ungir significa consagrar o destinar o apartar a una persona para un oficio o una función especial. En la Biblia vemos cómo
La palabra Cristo es un título, y es un título oficial que se da a nuestro Señor Jesús, pero que posteriormente vino a usarse ya sea como Cristo o como Jesucristo, como un nombre propio para Él. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, para ser precisos, este título de Cristo vemos cómo está relacionado, está vinculado con el título de Mesías del Antiguo Testamento. Ese Mesías cuya venida había sido prometida por Dios a través de los profetas. Ese Mesías que sería rey, que sería el Salvador, pero también sería sacerdote y sería profeta. Yo quiero decirles que tanto los judíos como los samaritanos esperaban al Mesías, esperaban ansiosamente esa venida del Mesías o del Cristo prometido por Dios a través de los profetas. Siendo entonces nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo, esto significa, y esto es muy importante que lo entendamos, esto significa que Él y solamente Él fue ungido por Dios. Él y solamente Él fue el separado, el apartado, el consagrado por Dios para hacer ¿qué? Para ser ese Mesías prometido, para ser nuestro Rey, pero también para ser nuestro Salvador, para ser nuestro sacerdote, aquel que intercede delante de la presencia de Dios por su pueblo, pero también el profeta, aquel que habría de decirnos todas las cosas, aquel a través de quien Dios hablaría a su pueblo, a través de aquel por quien Dios hablaría a cada uno de nosotros, habiéndolo hecho por los profetas primeramente del Antiguo Testamento. Yo quiero decirles que nuestro Señor Jesús mismo reconoció ser el Cristo y lo hizo ante una mujer considerada pecadora en una región de Samaria, en un lugar apartado. En el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, en el verso 25 y 26, leemos una parte de esa plática que Jesús tuvo con esa mujer conocida como la mujer samaritana para traer a esta mujer a Él. Dice, le dijo la mujer a Jesús, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Aquí vemos cómo también los samaritanos, no solo los judíos, ellos sabían de que el Mesías llamado el Cristo habría de venir y esperaban ansiosamente su venida. Esta mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y lo que Jesús responde a esta mujer es impresionante. Lo que Jesús responde a esta mujer a solas, en un lugar aislado, lo que Jesús responde a esta mujer pecadora es impresionante. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy ese Mesías llamado el Cristo. No tienes que esperar más, mujer. Yo soy el que habla contigo. Qué privilegio el que tuvo esa mujer, pero también qué privilegio el que tenemos todos y cada uno de nosotros. Recuerden que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dijo? Que no se lo dijeran a nadie, ¿sí o no? Pero viene Él en su gran amor y misericordia y se lo dice a esta mujer. Jesús se revela a esta mujer pecadora, a esta mujer samaritana, ¿como quién? Como el Cristo, le dice yo soy, pero no solo a ella, a quien también Jesús le ha placido revelarse en su gran amor y misericordia, que Él es el Cristo a todos y cada uno de nosotros. Pensémoslo. Él a través de enseñarnos esta verdad, Él también, como esa mujer samaritana, se nos está revelando y nos está diciendo por nombre, yo soy el Cristo.
Yo soy tu Cristo. Yo soy tu Mesías. Yo soy tu Salvador. Yo soy tu Rey. Yo soy tu sacerdote. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos de nosotros valoraremos esto? Realmente, ¿cuántos de nosotros agradeceremos a Dios de que Él, habiendo enviado a sus discípulos que callasen y no dijesen a nadie que Él era el Cristo y que Él es el Cristo, Él luego viene y nos dice a nosotros: yo soy el Cristo? Yo quiero decirles que los discípulos de Jesús estaban plenamente convencidos de que Él era el Cristo. Mucha gente se ha preguntado cómo es posible que estos hombres sencillos, estos hombres humildes, estos hombres que caminaron con Jesús durante su ministerio terrenal aquí en la tierra, estuviesen dispuestos no solo a vivir para Él, sino también a morir por Él. Como cada uno de ellos lo hizo, excepto Juan, y no porque no intentasen matarlo, sino porque sobrevivió hasta la vejez con un propósito, claro está. Y la razón es porque estos discípulos, a través de todo lo que Jesús hizo, no solo porque lo dijo, sino por todo lo que hizo, y más aún por su resurrección, ellos creyeron firmemente que Jesús era el Cristo. ¿Qué dice Andrés, el hermano de Pedro, al respecto? Leamos juntos en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 40 al 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Hemos hallado a quién? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. O sea, ¿cuál fue el mensaje que llevó Andrés, hermano de Simón Pedro, a Pedro? El mensaje fue uno: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Yo quisiera que nos imaginásemos ese momento tan impactante en la vida de este hombre. ¿Cómo quisiera yo que esta verdad, el conocer esta verdad, impactara igual la vida de cada uno de nosotros aquí presentes? Imagínate un judío que está viviendo bajo la opresión del Imperio Romano, un judío que está viviendo una apostasía religiosa, un judío que está practicando una religión muerta en aquel entonces, el judaísmo. Un judío que espera con ansias al Mesías. De repente ve a Jesús y le es revelado por Dios que es el Mesías. Imagínate qué impactante. Qué impactante, o sea, ve a Jesús, le es revelado por Dios que es el Mesías. Y esta verdad impacta de tal manera la vida de este hombre que no puede callar, sino que sale corriendo, me imagino yo, a buscar a su hermano Simón Pedro. ¿Y qué es lo que le dice? Pedro, Simón, hemos encontrado al Mesías. Yo quisiera que nos imaginásemos este momento. Este hombre llega y le dice, Simón, yo no sé qué estaría haciendo Simón. Le dice, pero Simón, tratando de atraer su atención. Este hombre lleva una urgencia. Claro, y es que le ha sido revelada una verdad maravillosa: que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Ahora bien, después de eso, Pedro viene y a Pedro también le es revelado que Jesús es el Cristo. Recordemos lo que leíamos allá en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 16, ante la pregunta de nuestro Señor y Salvador Jesús a sus discípulos ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Qué respondió Pedro, si se acuerdan? Pedro le respondió, ¿tú eres quién? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
¿Por qué? Porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Y convencido de ello, Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y después de pronunciar ese sermón, él les dice a aquellos judíos que estaban ahí reunidos, él afirma con toda seguridad a aquellos judíos que estaban ahí reunidos, con esa autoridad que le era conferida por el Espíritu Santo, que Jesús es el Cristo, que Dios le ha hecho Señor y Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36, ¿qué leemos? Las palabras de Pedro diciendo, sepa pues ciertísimamente, con toda seguridad, sépanlo con toda seguridad, sépanlo sin lugar a dudas, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El apóstol Pablo dice acerca de Jesús también en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, del verso 1 al 3, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de ¿qué? De las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, ¿es quién? Es el Cristo. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pero quiero decirles que los demás discípulos también estaban convencidos de que Jesús era el Cristo. Quiero recordarles cómo allá en Juan 6:69, el apóstol Pedro, hablando por todos ellos, por los 12 discípulos, dice a Jesús, y nosotros, dice, todos ellos, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo. Nosotros hemos creído, primeramente la fe, nosotros hemos creído. Pero también le está diciendo, a través de convivir contigo cada día, a través de ver tu poder y tu gloria, no solo hemos creído, sino que también hemos conocido, es decir, se nos ha sido confirmado. Estamos seguros de que tú eres el Cristo. De que tú eres el Cristo. Yo quiero decirles también que desde los primeros cristianos, oiga bien, desde aquellas personas que fueron salvas por la fe en Jesucristo, ese día precisamente de Pentecostés en donde nace la iglesia, desde esos primeros cristianos hasta hoy, el objeto de fe del creyente es Jesús. Y es Jesús en particular en su condición de Mesías, en su condición de el Salvador o el ungido prometido que Dios envió para salvar. Es más, yo quiero decirles que cuando hacemos un estudio cuidadoso de lo que los primeros cristianos creían, vemos que la afirmación o el creer y afirmar que Jesús es el Cristo no solo era una evidencia de su nuevo nacimiento, no solo era una evidencia de que eran nuevas criaturas, que habían nacido de nuevo, sino
que llegó a ser parte de su declaración de fe. En su primera epístola, universal, por cierto, para todos los cristianos, el apóstol Juan, en el capítulo 5, en el verso 1, en la primera parte, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero también quiero decirles que el título de Cristo no solo se usa para Jesús como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro sacerdote y profeta. El título de Cristo también se utiliza en la Biblia para señalar, óigalo bien, a aquella persona que por su Santo Espíritu, a través de su Santo Espíritu y de su poder, viene a morar en los creyentes. Pero no solo viene a morar en los cristianos, sino que viene a moldear el carácter de ellos conforme a su semejanza. Y esto es muy importante. Porque mucha gente dice: no, sí, yo creo que Jesús es el Cristo, el Salvador, y yo lo acepté como mi Salvador. ¿Pero es tu Rey? Bueno, no, yo sigo haciendo mi voluntad. Entonces no es tu Cristo. O sea, no puede ser tu Salvador sin ser tu Rey. Además, Él, como Cristo, es el que viene a morar en la vida de los cristianos. Pero viene a morar en la vida de los cristianos, ¿para qué? Para moldear el carácter de ellos conforme al carácter de ¿quién? Conforme al carácter de Cristo. Tú ves una persona que dice creer en Jesús como el Cristo, como el Salvador, y ves a esa persona que afirma haber aceptado o recibido a Jesús como su Salvador, pero no ves que su carácter es conforme al carácter de Dios. No ves que su manera de pensar o de hablar o de actuar es conforme al carácter de Cristo. Entonces esa persona tristemente está viviendo un engaño. ¿Por qué? Porque aunque dice creer y ser salvo, aunque dice creer en Jesús como su Salvador, como el Cristo, al no ver ese carácter transformado, tú puedes darte cuenta que ese Cristo no ha venido a morar a través del Espíritu Santo en su vida. Y si no ha venido a morar a través del Espíritu Santo en su vida, no hay forma, óigalo bien, no hay forma Cristo le haya salvado. No hay forma que primeramente el Cristo Jesús le haya lavado y limpiado de todos sus pecados. Porque este Jesús llamado el Cristo primero te lava y te limpia, perdonándote de todos tus pecados, y luego viene a morar en ti en la persona del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para transformarte. Cuidado. Un cristiano que no es como Cristo no es cristiano, aunque diga que cree en Cristo. Amén. Expresando de que Jesús como el Cristo viene a morar por medio de su Espíritu Santo y su poder en los creyentes, la encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. La encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los gálatas. La encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los efesios. Es más, capítulo 3, verso 17, leemos: para que habite Cristo por la fe, ¿a dónde? En vuestros corazones. ¿Cuál era la oración de Pablo? Para que Cristo habitara por la fe en sus corazones. ¿Por qué les dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones? No solo por el hecho de que cuando la persona es perdonada, es salvada, Cristo viene a morar, sino para que continúe permaneciendo Cristo en vuestros corazones. Para que no hagáis nada que vaya a contristar a ese Cristo que mora en vuestros corazones.
Estaba tan seguro el apóstol Pablo que era una realidad, que Cristo viene a morar en el corazón del cristiano, que Él está exhortando, estimulando, animando a sus hermanos en la fe. ¿Para qué? Para que no vayan a hacer nada. Nada que sea desagradable a Jesús. Nada que lo pueda lastimar o contristar o entristecer. Alguien escribió: el Señor Jesús toma su residencia personal en el creyente en el tiempo de la conversión. Así o de esta manera, el corazón del cristiano viene a ser el hogar de Cristo, el lugar donde a Él le gusta estar, como en el hogar de María, como en el hogar de Marta y Lázaro en Betania. Fíjese bien, el Señor Jesús toma su residencia personal en el cristiano, en el creyente. ¿En qué momento? En el momento mismo ¿de qué? De la conversión. Así o de esta manera el corazón del cristiano viene a ser el hogar de Cristo. Unas personas le preguntaron a Jesús: Señor, ¿dónde moras? Señor, ¿dónde moras? ¿Sabes dónde mora? ¿Sabes dónde habita? En el corazón de cada uno de los que ha sido lavado y limpiado por su sangre preciosa. Oiga, qué preciosa, ¿verdad? ¿Cómo sentirnos solos? ¿Cómo sentirnos desamparados, desprotegidos? Si Él no solo lo ha prometido estar con nosotros todos los días, sino que ha venido a morar en el creyente. Ha venido a morar y ha venido a ser, ¿verdad?, del corazón del creyente su hogar. El lugar donde a Él le gusta estar. Como en el hogar de María, de Marta y de Lázaro en Betania. Qué maravillosa verdad. Piénselo, qué maravillosa verdad. Yo quiero decirles que todo esto es Jesús. Todo esto es Jesús como el Cristo, el Mesías, para cada uno de nosotros aquí presentes. Para cada uno. Que usted lo haya recibido o no como el Mesías, como su Cristo, como su Salvador, es otra cosa. Pero aunque usted tristemente aún no le haya recibido, Él es el Mesías. Él es el Cristo. Él es el Salvador. Y quiere ser su Mesías, su Salvador personal, su Cristo. Ahora bien, aunque ya vimos que Cristo es un título oficial. Cristo es un título oficial para nuestro Señor y Salvador Jesús. Yo creo que es importante saber todo lo que tuvo que ocurrir o todo lo que tuvo que suceder en la vida de Jesús para que Él pudiese cumplir esa misión que Dios el Padre le encomendó de ser nuestro Cristo y nuestro Mesías. ¿Por qué quiero hablar acerca de esto? Porque es fácil decir que Jesús es el Cristo. Es fácil demostrar que Jesús es el Cristo. Pero, aunque fue un título, este título viene acompañado de hechos. Este título viene acompañado de cosas, sucesos que tuvieron que ocurrir o suceder en la vida de Jesús para que realmente ese título fuese una realidad en la vida de Cristo. Y Él pudiese ser entonces nuestro Cristo. ¿Y qué cosas ocurrieron en la vida de Jesús? Varias. La primera de ellas es que Jesús, el Rey de Gloria, tuvo que hacerse un ser humano. Sí, un ser humano como tú y como yo. Un ser humano como cada uno de los que hoy estamos aquí. En la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 5 al 8 leemos: haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir que hubo ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí nosotros podemos ver cosas o sucesos que ocurrieron en la vida de Jesús, llamado el Cristo, para poder cumplir su función. ¿Qué se nos dice? Que siendo en forma de Dios, siendo uno con Dios, siendo de la misma naturaleza que Dios, siendo de la misma sustancia que Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, o como algo que abrazar, o como algo que valorar en gran manera durante el tiempo que Él dejó la gloria, dejó el cielo, dejó su trono y vino a esta tierra para hacerse un ser humano como cada uno de nosotros. Y al pensar esto, yo creo que es impresionante el pensar que aunque Cristo tenía todos los derechos y todos los privilegios y todos los honores como Dios que es, ¿cuál fue su actitud? ¿Cuál fue su actitud? Su actitud fue no aferrarse, no abrazar o valorar en gran manera todos estos derechos, todos estos privilegios y toda esta honra que Él recibía como Dios allá en la gloria, en el cielo. Y esto por el tiempo que vino a esta tierra para morir por nosotros. Sino que al contrario vemos que se despojó a sí mismo, es decir, renunció voluntariamente a sus privilegios divinos y se nos dice que Él tomó forma de siervo, es decir, Él voluntariamente y conscientemente adoptó la posición de ser el servidor de todos. ¿Qué cosa? Hoy todo mundo dice, yo soy el siervo de Dios, pero es el que quiere mandar. Yo soy el siervo de Dios, pero quiere imponer su autoridad. Yo soy el siervo de Dios, pero no hace nada. Quiere que todo el mundo haga, pero ellos no. Cuando Jesús, el siervo de Dios, vino a esta tierra, ¿a qué? A servir, no a ser servido y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué más tuvo que suceder? Según se nos dice aquí en Filipenses 2, 5 al 8, dice que se hizo semejante a los seres humanos. Imagínese usted. En el libro del profeta Isaías se nos narra una visión que tuvo el profeta Isaías. Dice, vi yo al Señor. ¿A dónde lo vio? ¿A dónde vio Isaías a Jesús? ¿Por qué? Porque a Dios nadie le ha visto. A quien vio Isaías fue a Jesús. Dice, vi yo al Señor. ¿A dónde? En su trono alto y sublime. Si alguien le hubiera dicho a Isaías, después de que Isaías escribió esto, oye Isaías, ese que tú viste en su trono alto y sublime, va a ser el siervo de todos. ¿Qué impacto, verdad? ¿Qué impacto? Porque realmente es impactante y debe impactar a todos y cada uno de nosotros que ese Rey de Gloria, ese que Isaías vio en su trono alto y sublime y su gloria llenaba todo lo que estaba alrededor, vino a este mundo a hacerse hombre, a tener esas necesidades básicas de todo ser humano, a compartir las necesidades básicas que todos tenemos. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él se cansó, Él se angustió, Él amó, Él lloró. Claro,
Sintió el dolor de la traición como nosotros. Y todo sin él estar obligado. Y no solo eso, dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo quiero que nos detengamos a pensar por un momento todo lo que Jesucristo hizo. Porque es que no es cualquier persona la que lo hizo. O sea, no estamos hablando de que un presidente o un primer ministro de una nación o un rey se humilló dejando su posición, dejando sus honores, dejando todo el respeto, ¿verdad? Que él recibe, la honra que recibe para convertirse en un humilde servidor de todos. No. Estamos hablando de que fue Jesús, aquel que siendo Dios, el Rey de gloria, aquel de quien se dice que es el Rey de reyes y Señor de señores, el soberano de toda la tierra, aquel ante quien toda rodilla se va a doblar, aquel que juzgará a todas las naciones, a ti y a mí. Él, dice la palabra de Dios, que renunció a sus privilegios divinos. Imagínense. Y se hizo un ser humano como tú y como yo. Y por si esto no fuera poco, dice que en su condición de ser humano no tomó la posición de líder, de autoridad, ¿verdad? O un líder autoritario, sino que se hizo el siervo de todos. Y aún como si esto no fuera suficiente entrega, se humilló hasta lo más bajo que puede humillarse un ser humano. ¿Como cuál? Como la muerte. Pero no solo la muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque Él murió con la muerte que se aplicaba a los delincuentes, a los criminales. Es decir, matar a alguien en la cruz era la muerte que aplicaba los romanos, a los criminales, a los homicidas, a los delincuentes. Y no solo eso, Él se humilló hasta convertirse en un maldito porque según la ley de Dios, escrito está: maldito el que muere en un madero. Él llegó a convertirse en un maldito según la ley. Una ley que nunca violó, por cierto, porque Él era justo. Y todo esto nos dice en su palabra para ocupar tu lugar y el mío en esa cruz. Y recibir así el castigo de parte de Dios que tú y yo merecíamos recibir por causa de todos nuestros pecados cometidos contra Dios y contra nuestro prójimo de manera consciente y de manera voluntaria. Pero también yo quiero decirles que además de que se hizo un ser humano como tú y como yo para ser nuestro Cristo, Él también siendo rico se hizo pobre. Y siendo rico se hizo pobre, nos dice Dios en su palabra a través del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 8 verso 9. ¿Para qué? Para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Dice, porque ya conocéis la gracia ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué dice aquí? Se hizo pobre. ¿Siendo qué? Siendo rico. ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué significa esto? Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como Dios que es, siendo el dueño de todas las cosas, no solo del oro y la plata, de todas las cosas, poseyendo toda la gloria, toda la honra y autoridad, Él, siendo rico, de manera consciente y voluntaria, se hizo pobre. ¿Y qué cosas? Se hizo pobre desde su nacimiento en un pesebre hasta su muerte, siendo enterrado en una sepultura prestada. Se hizo pobre a lo largo de toda su vida, decidiendo nacer en el hogar de una familia humilde y ejerciendo el oficio de la carpintería. Y lo repito, para que se nos quede grabado no solo en la mente, sino también en el corazón, para que esto nos atraiga a Él, nos enamore, quebrante cualquier corazón egoísta que solo está pensando en Él y en Él y en ella.
Y todo esto lo hizo ¿para qué? Para que nosotros, siendo pobres, fuésemos como enriquecidos o ricos. Y yo quiero decirles que aquí el autor inspirado por Dios, cuando habla de riquezas o de hacernos ricos, no está hablando en sí de prosperidad económica, sino de aquellas riquezas infinitas que los cristianos obtenemos primeramente. ¿A través de qué? A través de la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios manifestada, ¿por qué? Por el perdón de todos nuestros pecados. Yo quiero pedirle a alguien, póngale precio al perdón que Dios le ha dado de todos sus pecados. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? Es ilimitado, no tiene precio. ¿Por qué? Porque realmente el costo que Dios pagó para que nosotros fuésemos perdonados de todos nuestros pecados fue ni más ni menos que la persona de su Hijo amado, en quien Él tenía complacencia. Fue la persona de Jesús, el cual, a través de ese acto de amor sin precio, porque no tiene precio, Él nos perdona y nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados. Pero además, son las riquezas que se obtienen no solamente a través del perdón de todos nuestros pecados por la misericordia de Dios, por su gracia, sino por el hecho de que al perdonarnos, Dios también nos hace hijos e hijas de Él. Nuevamente, póngale precio a ser hijo o hija de Dios. No tiene precio. No tiene precio. O sea, la persona que verdaderamente es un hijo o una hija de Dios, o sea, tiene en su poder, tiene en su posición algo que le hace ser infinitamente rico. Si ha sido perdonado, si es un hijo de Dios o una hija de Dios. Y si a esto le añadimos la riqueza que viene por ser miembros del pueblo de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, imagínese. Y si a esto le añadimos la riqueza que viene por ser amigos de Jesucristo. Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Y si somos amigos de Jesucristo, tenemos ahora, o podemos tener, esa relación íntima de compañerismo con Él. A ver, póngale precio. No tiene precio. No tiene precio. Por tanto, el que puede venir delante de la presencia de Jesús libremente y tener cada día, cada momento esa relación de compañerismo con Él, o sea, tiene en su posesión algo que vale mucho, algo que le hace ser inmensamente rico. Y si a esto le añadimos, si a estas riquezas le añadimos el que ahora somos dignos de venir ante la presencia de nuestro Padre y Dios, con libertad, porque el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo y hoy tenemos la libertad de entrar en la presencia del Dios Altísimo, pero ya no como nuestro juez, sino como nuestro Padre y Dios. Y no solo tenemos la libertad de entrar, sino que ya no hay temor para entrar. Ya no hay temor para venir ante Él. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad, oiga bien, tenemos la seguridad de que vamos a ser recibidos como hijos de Dios. Ya no como extraños, ya no como extranjeros o lo que es peor, como enemigos de Dios, sino como hijos de Dios. Si a esto le agregamos las riquezas que se obtienen de estar seguros que todas nuestras oraciones serán escuchadas por nuestro Dios y Padre y contestadas a su tiempo, porque sabemos que pedimos conforme a su voluntad. Realmente, amados y amadas, si sumamos todo esto, nos damos cuenta que los cristianos somos los seres más ricos de la tierra. Amén.
somos los seres más ricos de esta tierra. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, siendo pobres, en su pobreza fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. Y esto, amados y amadas, sin agregar las riquezas de su bondad cada día, ¿verdad? Sin agregar las riquezas de ese gozo infinito que obtenemos de Él y esa paz que solo Él puede darnos, esa paz que el mundo no puede dar, esa paz que el mundo no entiende. Gloria a Dios por sus riquezas. Y no solo gloria a Dios por sus riquezas, gracias a Jesús, porque siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros fuésemos, ¿qué? Ricos o enriquecidos. Pero no todo llega hasta ahí. ¿Qué más tuvo que suceder en la vida de Jesús para realmente hacer que ese título del Cristo fuese una realidad en su vida y que Él pudiese ser nuestro Cristo? Él no tuvo solamente que hacerse hombre, como si eso no fuese suficiente. No tuvo solamente que hacerse pobre, sino que tuvo que morir. Morir en nuestro lugar, como todos sabemos. Pero yo quiero que a todos nos impacte aquí en el corazón. No solo se hizo hombre, se hizo pobre. Y además de eso, tuvo que morir en nuestro lugar para redimirnos de la maldición de la ley. Allá en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, verso 13, lo voy a leer, se nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió, dice literalmente, de la maldición de la ley. ¿Y qué es que Cristo nos redimió? ¿Qué es que Cristo nos redime? Oiga bien, ¿sabe qué significa que Cristo nos redime? Quiere decir que Cristo nos rescata. Cristo paga el precio. Cristo paga el precio por cada uno de nosotros para rescatarnos. Para rescatarnos del dominio y del poder de Satanás. Para rescatarnos del dominio y del poder del yo y del pecado y del mundo. ¿Y cuál es el precio que paga? ¿Cuál es el precio que paga? ¿Alguien quiere decirme cuál es el precio que Él paga para rescatarnos? ¿Cuál es? Su vida. Su vida misma. Su vida misma. Para redimirnos. Y para redimirnos de la maldición de la ley, que no es otra cosa más que esa muerte eterna. Ese castigo eterno que todo pecador no convertido, óigalo bien, merece recibir. Merece recibir de parte de un Dios bueno, de parte de un Dios justo, que no tendrá por inocente al culpable. Pero también, ¿qué más tuvo que hacer Jesús? ¿Qué más tuvo que suceder en su vida para que Él fuese nuestro Cristo? Él tuvo que morir en nuestro lugar, no solo para rescatarnos de la maldición de la ley, sino para que Dios mismo pudiese perdonarnos. En la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, en el verso 32, podemos leer: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Cómo qué? Como Dios también os perdonó a vosotros, ¿en quién? En Cristo. ¿Qué dice Dios a estos hermanos cristianos de la ciudad de Éfeso? Sean benignos unos con otros, sean misericordiosos, perdónense unos a otros. Dice, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Que en Cristo, en la persona y la obra de Cristo, Dios encontró una base suficiente para poder perdonar todos nuestros pecados. Y yo creo que este es el momento necesario para que todos los aquí presentes respondamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué razón nuestro Señor y Salvador Jesús
hizo todo esto por nosotros, como el Cristo? ¿Por qué creen ustedes? Por amor. Exacto, por amor. La única respuesta a esta pregunta es una sola: porque nos amó. La misma conciencia nuestra nos da testimonio de que no siendo merecedores de nada y que no estando Jesús obligado a hacer esto, Él hizo todo esto como nuestro Cristo, por amor. Pero además de que nuestra conciencia nos da testimonio, Dios nos lo dice a través de las Escrituras, para que ninguno de los aquí presentes llegue a dudar. Dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 2, dice: y andad en amor, ¿cómo dice aquí? Como también Cristo, ¿qué? Nos amó. Yo quiero que todos lo leamos para que realmente penetre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dice: y andad en amor, ¿como quién? Como también Cristo, ¿qué? Nos amó. Y porque nos amó, ¿qué hizo? Se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que nadie olvide eso. Que nadie olvide eso. Cuando lo que te detiene a convertirte a Dios venga a tu mente. Que Cristo te amó y porque te amó se entregó a ti. Que nadie olvide esto cuando sea tentado. Tentado para pecar contra Dios y contra su prójimo. Que por amor Cristo Jesús se entregó a Él o se entregó por Él o por ella. Cuando una persona que ha decidido vivir para Cristo esté en tribulación, esté en angustia, aflicción o prueba, que nunca olvide esto. Que fue por amor que Jesús dejó la gloria y se hizo hombre, que fue por amor que Jesús se hizo pobre para hacerle rico, que fue por amor que Jesús murió por él o por ella, ¿para qué? Para rescatarle de la muerte eterna, de la condenación eterna, y que fue por amor que Cristo murió en su lugar para recibir el castigo que él o ella debía recibir, para que pudiese de esa forma ser perdonado o perdonada por Dios. Yo quiero decirles que esto da un poder impresionante, un poder para vencer la tentación. Pero no solo para vencer la tentación, el pensar esto, el pensar que fue todo esto por amor, da un poder impresionante aún para resistir en la prueba, para salir victorioso de la aflicción, de la angustia, para encontrar fuerzas en la debilidad. ¿Es esto lo que deberíamos de nosotros, lo que deberíamos cada uno de nosotros que hemos decidido entregar nuestra vida a Él? ¿Es esto lo que deberíamos de pensar en cada uno de esos momentos, llámese tentación, llámese prueba, aflicción, angustia, tribulación o lo que sea? Y yo te aseguro de parte de Dios que serás más que vencedor. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en su amor nos lleva a permanecer. Su amor nos lleva a decir no a la tentación. ¿Por qué? Porque su amor nos constriñe, su amor nos impulsa, su amor nos mueve a venir a Él para obtener el poder necesario para ser más que vencedores y para ser fieles. Amén. Yo quiero decirles que es mi deseo. Y créanme que lo deseo desde lo más profundo de mi corazón. Que todos ustedes aquí presentes no solo crean esta verdad acerca de Jesucristo, sino que esta verdad les mueva a venir a Él. A venir a Él reconociendo su condición de pecadores y sus pecados, pero además reconociendo que han pecado contra Él, contra Jesús, contra Dios y contra su prójimo. Y con dolor, con un profundo dolor por haberle ofendido tanto y con vergüenza, ustedes puedan entregar sus vidas a Él si no lo han hecho. ¿Para qué? Para que Él les lave y les limpie de todos sus pecados. Y pueda ser de esta manera no solo su Salvador, sino también para que sea el Señor de sus vidas, viviendo vidas agradables a Él, en completa obediencia y
servicio por amor y gratitud a Él. ¿Por qué razón? ¿Saben por qué? Porque como ya lo manifesté en el título de esta enseñanza, una verdad, dos reacciones, o una verdad o dos respuestas, hay tristemente dos reacciones o dos formas de responder a esta preciosa verdad acerca de Jesús llamado el Cristo. ¿Y cuáles son estas dos reacciones? A ver, ¿cuáles son estas dos reacciones que la gente, o cuáles son estas dos respuestas de las personas ante esta preciosa verdad? ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? O le recibes, o recibes a Jesús como el Cristo y le sigues, ¿o qué? O lo rechazas. O recibes a Jesús como el Cristo, como tu Señor y único suficiente Salvador, y le sigues, o lo rechazas. Y es acerca de esto que quisiera hablar en nuestra próxima enseñanza. ¿Por qué razón? Porque quiero que hoy quedemos hasta esta verdad, o lleguemos a esta verdad que Jesús es el Cristo, y todo lo que Él tuvo que padecer, todo lo que Él tuvo que hacer para ser nuestro Cristo. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros, al meditar en esto hoy y a lo largo de esta semana, seamos impactados. Seamos impactados profundamente. ¿Para qué? Para que si hay un corazón egoísta, este corazón egoísta y duro pueda ser quebrantado y pueda ser atraído a la persona de Jesús. Y si hay un corazón ya convertido a Dios, si hay personas que han nacido de nuevo por la fe que es en Cristo Jesús, puedan meditar en cómo, habiendo todo hecho esto Jesús, ellos le han respondido. ¿Cómo? Habiendo Jesús hecho todo esto, o más bien, ¿qué han hecho ellos? ¿Qué han hecho ellos habiendo hecho Jesús todo esto para ser el Mesías de cada una de estas personas, el Cristo, el Salvador de cada una de estas personas? ¿Queda clara la tarea? Meditar no solo en que Jesús es el Cristo, no solo en que la palabra Cristo es un título oficial para Jesús, sino todo lo que Él tuvo que hacer para que ese título fuese una realidad para cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Por amor, para que quebrante corazones egoístas para venir a Él y rendirse a Él, y para que lleve a la consagración a todas aquellas personas que, habiendo sido lavadas y limpiadas por Jesucristo, ¿verdad?, puedan reflexionar en todo lo que Él hizo por mí y yo, ¿qué estoy haciendo por Él? Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque en tu amor y misericordia nos has mostrado esta preciosa verdad, pero además, Señor, nos has hablado para seducirnos, para atraernos, para que creyendo esta verdad tengamos vida eterna. Padre, gracias por tanto amor. Jesús, gracias por tanto amor. Espíritu Santo, gracias por tanto amor al revelarnos esta verdad. Gracias. Y que seas tú, oh Dios Espíritu Santo, actuando con cada uno de nosotros a lo largo de esta semana para llevar a convicción y a rendición para salvación a unos y a consagración a otros ante el gran amor de Cristo. Yo te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.